Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 a.m. y todos los jueves a partir de las 7:30 p.m. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Quiero leerles una porción de la Escritura en el Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y esta noche alabemos a nuestro Dios con gratitud, con júbilo, con gozo. Amén. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Por la unción el yugo se pudrirá, por su Santo Espíritu como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Por la unción por su Santo Espíritu como lo prometió. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Al Cordero en el Señor me gloriaré. Por la unción el yugo se pudrirá,
el día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá, por la unción el yugo se pudrirá. Por su Santo Espíritu, como lo prometió, el día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Por la unción Cristo vencerá. Oh Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor. Brota alegría, alma mía, brota alegría, alma mía, en la presencia del Señor no hay tristeza ni dolor. Alégrate, alégrate en el Señor, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero, en el Señor me gloriaré. Oh Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Amén. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Oh Sión, Sión, que traes buenas nuevas, levántate al monte más alto. Oh Jerusalén, que traes buenas nuevas, levanta tu voz con gozo. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios. Sin temor levántala, sin temor levántala, y di a las ciudades de Judá: he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, he aquí tu Dios, Señor.
hermoso eres tú, rosa de Sarón, lirio de los valles, y todo, si todo codiciable, hermoso, hermoso eres tú. Y todo, si todo codiciable, hermoso eres tú. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios.
brama, las aguas así clamo por ti, oh Dios, mi alma, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Cuán bueno es estar en tu presencia, Señor. Cuán hermoso es que tú estés aquí, Señor. Siempre nos esperas, siempre nos anhelas, Señor. Y hoy nosotros también te decimos lo mismo, te anhelamos, Señor. Te deseamos con todas nuestras fuerzas. Hoy, Señor, ven a nosotros con urgencia. Te lo suplicamos, por favor. Gracias te damos por esta tarde, Señor. Gracias, Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios porque el Señor nos permite estar en este lugar constantemente. Amén. Y nos da los medios para poder venir. Y nos da también un corazón dispuesto para poder venir delante de su presencia. ¿O alguien de aquí vino forzadamente? Venimos con anhelo, amén. Esta noche queremos compartir sobre la oración, pero también un poco sobre lo que es el avivamiento. El Señor nos ha estado hablando en estos tiempos acerca del avivamiento que necesitamos como iglesia. Este mundo está muy necesitado. Pero la iglesia también está muy necesitada, porque la iglesia es el canal de Dios para este mundo que se ha llenado de oscuridad, se ha llenado de tinieblas. Y la importancia de la oración que el Señor ha estado también hablándonos. Yo creo que muchas veces dejamos pasar el poder entender lo que el Señor quiere decirnos. A veces nos hemos acostumbrado a oír y ya el siguiente domingo o el siguiente servicio ya no nos acordamos de qué fue lo que el Señor nos habló.
Pero todo lo que el Señor nos habla es para que quede en nuestros corazones. Lo guardemos y lo pongamos por obra en nuestras vidas, en práctica en nuestras vidas. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos, que la palabra que Dios ha estado hablando, y la verdad, yo platicándolo en casa, siempre hemos hablado de que la palabra que Dios habla es una palabra que viene de los cielos. Y es una palabra que da temor, porque es una palabra del Dios Altísimo. Dios es santo y Él habla. Pero ¿qué decimos cuando llegamos a casa después de un servicio y hablamos acerca de lo que el Señor nos habló? Podríamos a lo mejor decir, qué lindo es Dios, o qué lindo mensaje fue el que recibimos. Pero yo quiero compartirles acerca del sentimiento y del impacto que la palabra hace en los hombres de Dios. La palabra de Dios debe de impactar nuestras vidas, debe de impactar nuestros corazones y va a producir temor, un temor reverencial, un temor de Dios, porque Dios es un Dios justo, santo. Quisiera que fuéramos al libro de Habacuc. Y el libro de Habacuc es un libro profético que es para el tiempo en el que él vivió, pero también para nuestro tiempo. Y no cabe duda de que lo que el Señor habló en ese tiempo a través del profeta es para nuestros días. Y en el libro de Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2, el profeta había oído la palabra de Dios. En los primeros capítulos, el capítulo 1 y capítulo 2, el profeta Habacuc había oído de el juicio sobre el pueblo de Israel que vendría. Ahí se habla de que vendrían los caldeos y que iban a someter al pueblo por la desobediencia del pueblo de Israel. Iba a venir un sometimiento a ellos por apartarse de Dios. También vemos ahí en esos capítulos a Habacuc orando a Dios, diciéndole: Señor, es que esos son malos, son malignos, perversos. Y él empieza a pedir que sean castigados también. Pero cuando el Señor habla una palabra, y es una palabra determinante, es una palabra que ya no tiene vuelta atrás, es una palabra que se va a ejecutar, porque Dios ha hablado. Y lo que el Señor habló acerca de eso, de que vendrían los caldeos, los babilónicos, se cumplió. Aún habiendo muchos profetas que oraban al Señor, pero ellos también tenían el entendimiento de que tenían que pasar por eso. Y en este versículo, el versículo 2 del capítulo 3, el profeta dice esto: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y termina esta parte diciendo: en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová es una palabra de impacto, es una palabra de poder. Oh Jehová, he oído tu palabra. Es una palabra de temor reverencial, porque la palabra de Dios produjo en el profeta temor. Y cuando oímos la palabra de Dios nosotros, en este lugar, cuando el Señor nos habla, ¿qué es lo que produce en cada uno de nosotros? ¿Qué produce en tu vida? ¿Qué produce en tu corazón? Clamamos y decimos: oh Jehová, qué poderosa es tu palabra, qué santa es tu palabra, de tal manera que digamos: y temí.
Y salimos con el temor de esa palabra que el Señor ha hablado. Porque es una palabra, cuando el Señor habla, es una palabra que va a producir algo. La palabra de Dios no vuelve vacía. El profeta había oído el juicio hacia el pueblo de Israel. Y ese juicio no se detuvo. En las oraciones que el profeta hace, menciona una palabra que para nosotros es importante para este día, para estos tiempos, que es la palabra aviva tu obra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y cuando se habla de tiempos, no se está hablando a un tiempo específico. No era nada más para ese tiempo. Por eso es una palabra profética. No era nada más para el tiempo de Habacuc. Era una palabra que el profeta exclama por medio del Espíritu Santo y habla de los tiempos. Y él está hablando de la palabra de Dios. Y él dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Hazla conocer. Hoy en este día, en estos días, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y necesitamos que esa palabra impacte en nuestras vidas, de tal manera que caminemos conforme a esa palabra, una palabra de justicia, una palabra de santidad, una palabra del Dios vivo, una palabra del Dios santo, del hacedor de todas las cosas. Porque no podemos nosotros seguir pensando que es una palabra linda y hermosa y a veces poética nada más. Es una palabra poderosa, porque cuando el Señor habla, viene con el poder. Y en los capítulos anteriores, cuando Él empieza a ver la manifestación de Dios, Él dice lo impresionante que es esa palabra. Algo similar le pasó al pueblo de Israel cuando fueron al monte a recibir la ley. Moisés subió al monte y en ese momento el poder de Dios se manifestó de manera sobrenatural y el pueblo veía los rayos, las tinieblas, el terremoto, todo temblaba y producía temor. Porque así es Dios. Dios no viene para asustarnos, así es Dios. Dios es poderoso. Pero en ese entonces, cuando el pueblo de Israel vio eso, ellos no quisieron acercarse al monte. Ellos no quisieron tener esa comunicación con Dios, porque tuvieron miedo de morir. Y hermanos, realmente lo que el Señor quiere para nuestras vidas y para en todos los tiempos es precisamente eso, que muramos. Porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y todos tenemos que morir. Ahora ha venido Jesucristo y ha venido a hacer una obra redentora, y es a través de Él por el cual nosotros ahora tenemos comunicación con Dios. Pero en ese entonces sucedió algo. El pueblo de Israel no quiso acercarse y se les hizo muy fácil, más bien lo exigieron prácticamente y le dijeron a Moisés: sube tú y habla con Dios, y lo que Él te diga hacia nosotros, nosotros lo haremos. Pero realmente detrás de todo eso era miedo a morir, a lo que ellos eran, a sus pasiones, a su humanidad, a su pecado. Al final, a través de la historia del pueblo de Israel se vio eso, todo el tiempo apartándose. Pero se les hizo fácil tener un intercesor, como si Moisés fuera algo menor que Dios, algo con el que pudiesen tratar, y fuese fácil la comunicación. Aquí el profeta Habacuc está diciendo: oh Jehová, he oído tu palabra, avívala en medio de los tiempos.
Aviva tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hermanos, este tiempo es uno de esos tiempos a los que se refiere el profeta. En este tiempo la palabra de Dios tiene que venir y producir lo que Él ha determinado en nuestras vidas. Cambios, santidad, reverencia. Pero ¿saben qué, hermanos? Como cantábamos ahorita, amor. Porque así como el siervo clama, así venimos delante del Señor. Venimos de afuera del trabajo, de nuestros quehaceres, de nuestros problemas. Venimos de nuestras necesidades. No venimos a cumplir, no venimos a quedar bien. Venimos aquí porque amamos a Dios, porque estamos necesitados de Él, porque sin Él, ¿a dónde iremos? ¿Cómo regresaremos a nuestra casa si no nos hemos encontrado con Él? Si no hemos oído una palabra de Él, si no ha habido una respuesta a nuestra oración. En estos tiempos, el avivamiento, y este avivamiento que menciona aquí el profeta Habacuc, el avivamiento no se va a producir sin el clamor de alguien. No se va a producir sin oración. Y como no va a ser así, hermanos, entonces hay de nosotros si no entendemos y si no buscamos la gracia de Dios para la oración. Tenemos que entender cómo funciona la oración. En la reunión que tenemos en Aragón hablábamos acerca de esa oración que a veces la hacemos de una manera muy ligera, muy simple. Pero ¿saben, hermanos, con quién estamos hablando cuando oramos? Vamos hacia Dios. Nuestras oraciones son llevadas a Dios. A veces pensamos como el pueblo de Israel: Moisés, tú habla. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que alguien viene y les dice: ora tú a Dios, que estás más cerca de Él? A ti te oye. Y yo: no, ora tú. Y los hijos le dicen, piensan que los padres son los que están más cerca. Y ellos dicen: no, con que papá ore, con que mamá ore, a ellos los oye. Y tal vez los padres dicen: bueno, los líderes están más cerca de Dios, a ellos que Dios los oiga, y ellos que vengan y nos hablen y que nos digan qué hacer. Es la misma forma del ser humano desde el principio, porque no tenemos temor y no queremos morir. Es lo que el pueblo de Israel tuvo en ese tiempo. Era orar a Dios, era platicar otra vez con Dios. Dios, desde que el hombre perdió su comunicación con Él, Dios siempre ha querido restaurar la comunicación. Por eso es que Él hizo un plan redentor, hizo una obra de redención a través de Jesucristo, para que tú y yo nos presentemos delante de Él y volvamos a tener comunión, como Él lo quiso desde el principio. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos, hermanos? Porque yo digo que no lo hacemos porque en estos tiempos lo que realmente menos buscamos es orar. Lo que menos hacemos como congregación es orar. Porque los días de convocación a la oración no es lo mismo que un cumpleaños o que una boda, donde van hasta los que no vienen nunca. Pero en la oración se muestra realmente que no nos acercamos a Dios, pero en el fondo realmente es por nuestra condición, que no queremos morir, porque si nos acercamos a Dios vamos a morir. ¿Tú quieres morir a lo que eres? ¿Quieres morir a las cosas que te apartan de Dios?
acércate a Dios. Y eso va a suceder, vas a morir. La palabra avivamiento no está mucho en la Biblia, solamente en este versículo. Pero hay una parte en donde también el salmista habla del avivamiento. Hermanos, qué temible y qué impresionante debe de ser la palabra de Dios cada vez que la oímos. Pero en la oración nosotros tenemos que entender cómo podemos acercarnos a Dios. Nadie puede proponer un avivamiento. Si hoy yo dijera, hermanos, el próximo domingo todos estamos convocados porque va a suceder un avivamiento, no es así. Nadie puede proponer un avivamiento porque el avivamiento es la obra del Espíritu de Dios. Él es el que puede hacerlo, pero ¿saben cómo sucede? Con oración. Cuando alguien lo pide como el profeta, aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. ¿Cuántas veces venimos aquí, hermanos, y les decimos al Señor, aviva tu obra en mi vida? Aviva tu obra en mi casa, con mis hijos. Aviva tu obra en la iglesia. Si empezáramos a clamar eso, hermanos, algo va a suceder. No estamos esperando un avivamiento en un lugar o porque vemos un avivamiento y decimos, ahí es, y vamos todos. El avivamiento empieza con un clamor en nuestro corazón. Y lo necesitamos urgentemente. Necesitamos un avivamiento, hermanos, porque este mundo está pasando y este mundo está muriéndose. Y nosotros, la iglesia, lo estamos viendo y no hacemos nada. La oración va a ser tan importante, hermanos, porque y no debemos confundir, no debemos de diferenciar lo que es evangelismo, hablando de la palabra de Dios, evangelismo con avivamiento. Evangelismo y predicación son los hombres trabajando para Dios, hombres de Dios, santos, escogidos, trabajando para Dios, Dios usándolos. Pero el avivamiento es el Espíritu de Dios trabajando en los hombres, trabajando en los corazones. Pero no va a suceder, vuelvo a repetirlo, si no hay oración. Si no hay un clamor para decirle, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, como el profeta lo clama aquí en esta palabra. La Biblia dice, hermanos, que previo a la venida del Señor Jesús, la iglesia se va a dormir. Miren, hermanos, oramos, a veces debemos de enfocarnos. Pablo dice que no estamos para dar golpes al aire. No debemos de dar golpes al aire, o más bien no vamos a dar golpes al aire si sabemos bien hacia dónde dirigir nuestros golpes, hacia dónde ir con la guianza de Dios. Pero hoy en día nuestro clamor es que el Señor cambie esta nación, que cambie el mundo y los dirigentes y la política. Pero saben, hermanos, la Biblia ha determinado, la palabra de Dios ha determinado que este mundo se va a llenar de oscuridad y de tinieblas. Y es una palabra determinante. Entonces, sí debemos de clamar para rescatar a esas almas, porque Dios tenga misericordia. Imagínense, hermanos, que nuestro presidente se ha convertido al Señor. A lo mejor no sucede nada en México, pero él sería un alma ganada para Dios. Pero debemos nosotros de enfocarnos. Y la Biblia dice que previo a la venida del Señor, la iglesia se va a dormir, y así va a suceder. La iglesia, cuando habla de las vírgenes prudentes, todas
todas se durmieron. ¿Alguien quiere cambiar esa palabra? Y va a decir, no lo voy a hacer. Hermano, hermana, eso va a suceder. Hay un enfriamiento en los últimos tiempos. Los corazones se están enfriando. Como se ha predicado y se ha dicho, hay pábilos humeantes. Ya hay corazones fríos. Hay corazones sin amor de Dios. Pero antes de que eso suceda, cuando las vírgenes se duermen, antes de que ellas se duerman, ellas hicieron algo. Buscaron aceite. Compraron aceite. Buscaron al Señor. Y se previnieron para cuando Él viniera. Es una gran prueba la que viene para el mundo. Es una gran prueba que viene para la iglesia. Pero es el tiempo de nosotros entender cómo buscar al Señor en oración. Saben que los profetas, ellos no conocían a Jesús, pero tenían el entendimiento de la obra redentora de Dios. Ellos sabían que era a través de la misericordia de Dios. Ningún profeta llegaba al Señor sin haber pasado por ese entendimiento del perdón de pecados y el arrepentimiento. Porque Dios dio mandamientos acerca del tabernáculo y Él mandó a hacer un arca que estaba en el lugar santísimo. Y el arca del pacto, esa arca que estaba ahí en el lugar santísimo, tenía una cubierta. Era una cubierta de oro, una lámina de oro. Y eso nos habla de santidad. Por eso es que cuando nos acercamos a Dios, no nos acercamos a cualquier persona, cualquier ser. Nos acercamos a Dios Santo, a Dios Supremo, Padre de todas las cosas, el Hacedor. Y no llegamos ligeramente, o no deberíamos llegar ligeramente en ninguna oración, aún inclusive cuando oramos por las tortillas. Debemos de saber que viene de Dios, del Dios poderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo no me atrevería inclusive a sentarme con algún poderoso de esta tierra. No tendría yo plática, porque la verdad, ¿quién soy yo? Pero imagínense delante de Dios. Venimos ligeramente muchas veces. Y saben que, hermanos, muchas cosas no suceden porque nuestras oraciones, y lo comentábamos, no llegan ni al techo. Se quedan ahí porque no hemos entendido cómo funciona esa obra redentora. Tiene que haber un entendimiento de quiénes somos. Somos pecadores, pero Dios es propicio a nosotros. Y Él ha hecho que nuestra comunicación vuelva a restablecerse con Dios a través de Jesucristo. Entonces los profetas hablaban de eso. Esa cubierta del arca del pacto, cuando no tenía sangre, cuando no era derramada la sangre, ahí abajo estaban las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Y esas tablas, la ley, es la palabra que señala quiénes somos, que dice de nuestro pecado, de nuestra condición, y que nos hace imposible acercarnos a Dios. Pero Dios dio mandamientos. En su misericordia Él dijo, vamos a hacer un sacrificio de un cordero. Y la sangre era derramada sobre ese propiciatorio, esa cubierta. Y hermanos, ¿saben? Esa cubierta se llamaba también asiento de misericordia. Entonces, no se puso así nada más porque sí, se puso así para que nosotros entendiésemos que es a través de la misericordia de Dios que nuestro pecado es perdonado, que nuestras manchas son quitadas y que ahora podemos nosotros acercarnos a Dios. Eso va a suceder en toda oración, debe de suceder en toda oración. Y el profeta aquí dice, hermanos, en esta parte él dice, en la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate de la misericordia. Todas las oraciones, ahora que leamos salmos, cuando leamos los profetas,
Pongamos atención y vamos a ver que casi todos ellos hablan, cuando oran a Dios, le dicen Dios del pacto y de la misericordia. Porque ellos tenían el entendimiento que es a través de la obra redentora de Dios, a través de un sacrificio del Cordero y la sangre derramada. Entonces, ¿cómo es nuestra oración, hermanos? Nuestra oración tiene que estar basada en la misericordia de Dios. Si no es por la misericordia de Dios, nada llegaría a Él. El profeta Habacuc está hablándonos a nosotros para estos tiempos. Muchos hoy, así como decía yo de Moisés, ahora tenemos un intercesor, un mediador entre nosotros y Dios, y es Jesús. Y el mundo también lo piensa así. Yo he oído muchas personas profanas, muchas personas impías, que dicen de Jesús: yo tengo un buen amigo, es Jesús. Y dicen: Jesús es buena onda, Jesús es mi amigo, y me siento bien así. Porque han tomado precisamente la misma idea del pueblo de Israel cuando le dijeron a Moisés: sé tú nuestro mediador. Y a él no le tenían reverencia y temor porque hablaban y murmuraban de él. Y Jesús ha llegado a hacer eso, un intermediario y un mediador al que no se le reconoce que Él es el mismo Padre, porque Él dice: yo he venido a mostrar al Padre. Y las cosas que yo hago, no las hago de mí mismo, sino lo que el Padre me dice, eso hago. Entonces, cuando nosotros vamos en oración a Dios, y muchas veces oramos a Jesús, esas oraciones no van a ir al Padre, sino son oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y se van a quedar ahí. Es más, no van a ser ni tomadas en cuenta. ¿Cómo es que debemos de...? Primero que nada tenemos que tener ese entendimiento. Ninguna oración se va a quedar a la mitad. No se va a quedar ahí con Jesús. Esa oración va a ir al Padre, porque es la comunicación que Dios quiere restablecer con nosotros desde el principio. Entonces, si nosotros tenemos ese entendimiento de que mi oración va a Dios, entonces va a producir en mí temor reverencial, porque Él es santo. Entonces no voy a venir con, ocurrencias, no voy a venir con caprichos, no voy a venir con carnalidades, voy a venir con oraciones en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Hay muchas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer y muchas cosas que nos ha dicho para que nosotros seamos cambiados, y debemos nosotros ponernos en ese filtro. ¿Cómo son nuestras oraciones, hermanos? Entonces, no debemos de pensar que porque Jesús ha venido a mostrar un gran amor y ha venido a mostrar una gran misericordia y nos ha llenado de gracia y todo eso, pensar que Él es pues más tranquilo, más buen amigo y nos va a pasar algo. No, Él no va a pasar nada, porque Él viene a mostrar al Padre. Y cuando nos acercamos a Jesús, debemos de ver a Dios ahí. A Dios. Nosotros no podemos hablar así tan fácilmente con Dios, como decía Isaías: somos hombres de labios impuros. Imagínense Isaías presentándose delante de Dios, diciéndole a Dios: soy muerto delante de ti, porque soy de labios impuros. Pero el Señor ha hecho una obra redentora y por eso podemos llegar a Dios. Quisiera que fuéramos al Salmo 4:1
para leer también esta parte de la misericordia. Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y aquí está la palabra que les decía: ten misericordia de mí y oye mi oración. Para llegar a Dios y decirle ten misericordia de mí, primero tiene que haber en nosotros un arrepentimiento de lo que somos. Tiene que haber un arrepentimiento de nuestro pecado. Siempre que oremos, hermanos, a Dios, tenemos que hacer una conciencia en nuestra vida, en nuestro interior. Como cuando tomamos la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Casi cuando oímos de hablar de que vamos a tomar la Santa Cena, ponernos a cuentas, ¿no? Con Dios y con nuestros hermanos. Pues eso debemos de hacer siempre, ponernos a cuentas con Dios. Pero hoy nos peleamos con alguien, nos peleamos con un familiar, el esposo, la esposa, o los hijos, o el padre, y no arreglamos el asunto. Y al rato ya estamos orando. ¿Y saben qué va a suceder? Nada. Nada. Porque Dios no es alguien que haga omisiones. Él es justo. Él es justo. También en Daniel 9:4, si lo leemos, Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La oración siempre tiene que ir acompañada de la misericordia, o más bien tiene que estar basada en la obra de redención de Jesucristo. Si es correcto que oremos y que digamos en el nombre de Jesucristo, porque Él es la representación de la misericordia de Dios, pero no hay misericordia si no hay arrepentimiento, y no hay perdón si no hay arrepentimiento. La misericordia es como una línea que está entre nuestro pecado y nuestra bajeza y el perdón de Dios y el que oiga nuestra oración. Entonces, para traspasar y llegar a Dios, tenemos que pasar esa línea de misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia cada vez que nos acerquemos a Él. Hebreos 4:16 también dice, y este es un versículo que no lo sabemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú quieres orar por alguien, quieres orar por un enfermo, quieres orar por alguien que está perdido, quieres orar por trabajo, quieres orar por lo que tú quieras orar y quieres hallar oportuno socorro, va a ser a través de la misericordia. Debemos recordar eso siempre que vayamos a Dios. Pero hablando del avivamiento, regresando a ello, hermanos, el Señor me hacía sentir eso. Cuando Nehemías oyó acerca de Jerusalén, que estaba destruida, que los muros estaban derribados, las puertas quemadas, ¿sabe qué produjo en él ese conocimiento de saber cómo estaba la ciudad y el pueblo? Se sentó a llorar. Se sentó a llorar y dice que hizo duelo. ¿Saben lo que es un duelo, hermanos? Es una pérdida. Es sentir un dolor increíble. Es una pérdida que no te deja estar de pie, que hace que te postres.
Dice también que hizo ayuno. Y después de eso, oró a Dios, al Dios de los cielos. Eso es lo que debe de producir en nosotros el Espíritu de Dios. La palabra que se habla cada vez que venimos aquí, o la que nos habla Dios en casa, debe de producir un sentir profundo. No salir con algo agradable, poético y lindo nada más. Debemos ser impactados. Y Nehemías también dijo: Dios, que guardas el pacto y la misericordia. Y empezó a confesar los pecados de los hijos de Israel. Y él dijo: los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Y él ni había tenido nada que ver en ese tiempo. Pero él se hizo parte porque él era parte de ese pueblo y de ese cuerpo. Cuando vemos a nuestros hermanos que están cayendo, cuando vemos a nuestros hermanos que han fallado, ¿cómo venimos? ¿Venimos a acusarlos? ¿O nos quebramos también? Y nos derramamos y decimos: Señor, hemos pecado, hemos fallado, yo he fallado porque también mi hermano falló, pero somos todos nosotros. Y nos sentamos realmente por un duelo y lloramos. Dijo: sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Nos hemos corrompido en extremo por no guardar tu palabra. Si la condición de la iglesia es una condición tibia, si la condición de la iglesia es fría, es precisamente porque no hemos guardado su palabra. No ha sido producido un impacto en nuestras vidas. Es lo que queríamos compartir, hermanos, acerca de la oración. Va a haber avivamiento porque va a haber oración. Si no hay oración, olvidémonos. Hasta que el Señor produzca en alguien un despertar y un sentir, y empiece a haber un clamor: aviva tu obra, y clame a la misericordia de Dios. Amén. Las oraciones tienen que empezar a ser entendidas y corregidas en nuestra vida para que veamos resultados. Es lo que el Señor quiere para estos tiempos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Nehemías dijo: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con reverencia. Y vamos a empezar a ver eso en las cosas más sencillas, aún en las oraciones en nuestra mesa, cuando nos vamos a dormir, cuando salimos, cuando regresamos. Es una reverencia al Dios de los cielos. Y veremos resultados. Amén. Bueno, hermanos, dejo aquí lugar al pastor. Dios les bendiga. Amén. Ven por tu alabanza, Señor. Recibe tu alabanza, Señor. Aviva tu obra en medio
aviva tu obra. Recibe tu alabanza, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ven por tu alabanza, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ven por tu alabanza, Señor. Oh Dios, enséñanos a seguir esperando, Señor, y a corregir nuestra forma de orar y de dirigirnos al Creador del universo. Sigue enseñándonos a orar, Señor. Porque queremos ver tu obra avivada en este mundo. Queremos ver tu gloria en esta tierra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ven por tu alabanza, Señor. Aviva tu obra, oh Dios, y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva esa obra, Dios.
tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos a ti, oh Señor. Alzaré mis manos a ti, Señor. Mis labios te alabarán y así te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Señor, gracias por esa misericordia infinita que tienes para con nosotros, porque podemos cada día despertar confiando en que nuevas son cada mañana tus misericordias. Podemos acercarnos a ese trono de gracia para orar, porque sabemos que podemos hallar ahí misericordia. Oh, y sabemos también que por tu misericordia, tú muy pronto sobre esta tierra, sobre este mundo y tu iglesia, traerás un avivamiento, Señor, por pura misericordia. No por nuestros esfuerzos, no por nuestros sacrificios. Será en aquel día por tu gran misericordia. Pero danos un corazón para seguir orando como Habacuc, orando como los salmistas, para que vuelvas a darnos vida, para que nos visites, para que avives tu obra en medio de los tiempos. Oh Señor, y que en nuestros corazones pueda continuar habiendo reverencia, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, Señor. Al Creador del universo, al Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias. Continúa derramando sobre esta congregación un espíritu de gracia y de oración, un espíritu de súplica, Señor, y esperando con paciencia tu visitación. Te lo suplicamos, Padre, y te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Que pasen buena noche y Dios los lleve con bien a su casa.